Continuando con estas charlas que nos encuentran a colegas de la comunicación y a personas que nos dedicamos un poco a el trabajo en gestión de la comunicación, pero también a pensar los desafíos de la comunicación institucional, hoy me toca entrevistar a un colega que tiene como particularidad trabajar en una universidad en la cual yo he seguido desde hace bastante tiempo el trabajo que se hace en comunicación, por lo tanto, además, para mí también es un honor entrevistar a Martín Ale, quien es el referente de comunicación de la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires, en la Argentina. Y con Martín además nos hemos encontrado en espacios de trabajo regionales, que se dedican un poco a pensar las necesidades de las instituciones universitarias, más bien a nivel del país, como el Consejo Interuniversitario Nacional o en la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Martín, en general estos encuentros arrancan invitando no solo a presentarse, sino a presentarse con una mirada de cuáles son los desafíos que hoy tienen las universidades en relación a lo que es gestionar comunicación institucional, pero en relación a lo que es gestionar sus estrategias o el rol estratégico de la comunicación en la vida institucional. Contanos un poco quién sos, de dónde venís y cómo ves este escenario. ¿Cuáles son los desafíos que tienen las universidades hoy en comunicación? Yo me formé en la Universidad Nacional de La Plata, en comunicación, y después fui completando de alguna manera mi formación en talleres varios, digamos, generalmente bastante vinculados a la narrativa de no ficción. Que eso para mí fue fundamental porque me ayudó o me dio las herramientas para tratar de desburocratizar el lenguaje y todo, digamos, todas las herramientas que me dio la carrera de comunicación me ayudó a hacer las cosas rápido, digamos. Me enseñó a manejar algunos formatos que me ayudaban a resolver rápidamente con algunos métodos algunas cuestiones, pero al mismo tiempo mecanizaba demasiado la escritura, que era era el formato que más me interesaba a mí. Entonces, los talleres vinculados a las narrativas de no ficción, algunos de ficción también, obviamente las lecturas y digamos, el ecosistema que se generaba en esos espacios, me posibilitó, digamos, ayudar a explorar otras formas de narrativas que las utilicé en la práctica periodística y también en las prácticas de comunicación institucional. Del 2000, vamos a poner, de 2002 para acá, fui trabajando en medios y en comunicación institucional. En medios y en comunicación institucional. Hasta hace unos años que más o menos me establecí, básicamente era, laburaba en medios, ganaba poco, me iba a la comunicación institucional, ganaba un poco mejor, me aburría, volvía a los medios, la pasaba mejor, ganaba poco, me iba a la comunicación institucional, ganaba mejor, me aburría. Casi siempre me pasaba eso. En un momento empecé a hacer las dos cosas en paralelo, hasta que después, en uno de esos talleres que yo hacía, que era con Cristian Alarcón, empezamos a armar de alguna manera ahí el proyecto de Revista Anfibia. Eso me vinculó al mundo de la universidad, porque yo me había ido de la universidad, pero no, como estudiante, digamos, y después no había vuelto. Volví como docente a la Universidad de La Plata a dar clases, mientras me vinculaba a la Universidad de San Martín con el proyecto de Anfibia, pero tenía no tenía un vínculo con la comunicación institucional de las universidades. En un determinado momento en la Universidad de San Martín hay un cambio en la gestión, cambian, digamos, como cada vez que hay un cambio de gestión, cambian determinados espacios de gestión y, digamos, terminé como director de comunicación de la universidad. Y simplemente lo que traté de ver era si podía todas las herramientas vinculadas a las narrativas, o sea, laburando con un lenguaje más coloquial, tratando de impactar de determinados lugares y demás, si podía llevar eso a la comunicación institucional.
Y eso es más o menos, en líneas generales, lo que hemos tratado de hacer, o el camino que venimos tratando de hacer en la universidad. Tratar cuando digo lenguaje, me refiero a todo. Uh-huh, uh-huh. A mí, lenguaje sí. es desde la identidad visual, una foto, un video, hasta un tweet o un texto o un correo electrónico que responde un trabajador no docente a un estudiante que hace una consulta. Digamos, ¿no? Hacer un trabajo sobre el lenguaje desde ese punto de vista. Me interesa algo que traes, que es, ya hay 20 de estas entrevistas grabadas, y digo, entre los comunicadores con los que hablé, no apareció esta cuestión de la no ficción, en la cual me interesaría profundizar un poco desde la mirada de la comunicación institucional, porque no es una obviedad, excepto entre algunos comunicadores. ¿Por qué la narrativa de la no ficción coopera con la desburocratización de un lenguaje institucional o facilita, digo, esta mirada que vos tenés? ¿Podés profundizar un poco más sobre eso? Sí, a ver, sería algo así. Digamos, en el método periodístico tradicional o el formato tradicional periodístico, que es la 5W más la pirámide invertida, es un formato que nos permite a los que venimos del periodismo de la comunicación escribir prácticamente muy rápido un texto, y está buenísimo que eso exista y que sea así, digamos, porque es como, el periodismo es un oficio, como tal tiene métodos y si vos, como todo oficio, hay una relación tiempo-dinero. El periodismo es industrial desde el siglo XIX, por lo tanto está asociado a esa relación, está cruzado por esa relación de tiempo y dinero. El formato pirámide invertida y 5WD nos permite producir una gran cantidad, por supuesto que hoy todo esto, el otro día, escuchando a un periodista del diario La Nación, con responsabilidades, digamos, altas en la redacción, explicaba que el 60% del contenido que vos lees en lanación.com lo producen bots, ¿no? No lo producen periodistas. Y los bots producen básicamente con el formato pirámide invertida. Ese formato, digamos, lo puede hacer perfectamente hoy una inteligencia artificial básica, de las más comunes, de las más populares que usamos todos. La narrativa, digamos, de no ficción, una de las cosas que busca cuando uno lo cruza con el periodismo es de alguna manera romper ese formato, digamos, ¿no? Empezar los textos, cuando se trata de textos, empezar los textos por una escena que impacte, que te resulte memorable y que haga que te obliga a pasar al siguiente párrafo, como mínimo, ¿no? Te obliga a scrollear un poquitito, ¿no? A que el pulgar baje un cachito y sostener un poquito la atención. Cuando eso lo llevas al formato libro, te obliga a pasar de página y te va enganchando y qué sé yo. Si querés, al lenguaje de la comunicación política de los 90 para acá, lo que se llama el storytelling. O sea, te voy a contar una historia donde hay un personaje al que le pasan cosas, que está atravesado por un conflicto, que supera los conflictos y logra su objetivo. Es tratar de llevar ese tipo de formatos, que también es un formato, digamos, el storytelling está, o sea, se le pone storytelling a todo. Hay un punto donde uno dice, me querés vender una cripto con un storytelling, o sea, atravesó todo, porque es un formato que existe desde la Grecia antigua, o sea, no lo inventaron los especialistas en marketing político en la campaña de Obama. Si querés, ese fue el punto, digamos, al que llegó más alto, ¿no? Hubo un momento en que la campaña de Obama era puro storytelling, pura historia de superación, no sé qué, bueno, y todos lo imitaron en todo el mundo. Fue el momento más alto, pero es un formato que sigue existiendo y es un formato que, aplicado al ambiente universitario, donde básicamente lo que hacemos es transformar vidas, funciona bárbaro. O sea, es perfectamente aplicable. O sea, no había que hacer, o sea, no hay que hacer mucho, digamos, ¿no? Las universidades tienen, creo yo, dos grandes momentos ahí que en términos narrativos tienen una potencia descomunal, y que las universidades, el día que se tomen en serio el trabajo de explotar eso en serio, incluso nosotros, digamos, desde la UNSAM, desde el punto de vista de la comunicación,
tenemos muchísimo para hacer. Que hay dos momentos donde nosotros le cambiamos la vida a la gente. Cuando ingresan a la universidad y cuando salen de la universidad. Si vos revisás la comunicación de todas las universidades, incluidas las que te gustan, te vas a dar cuenta que no hacemos nada con eso. A mí me parece sumamente interesante la imagen que vos pintás para pensar las lógicas del lado de la gestión. Es decir, cómo hacemos los comunicadores, y me parece que está completamente atravesado por esto de desburocratizar los procesos de gestionar comunicación y de la comunicación que se produce, pero también hay algo en los desafíos que yo creo que hay dentro de las organizaciones universitarias, y lo quiero asociar a estas historias que nos estamos perdiendo, que vos decís de contar, que es cuál es el rol que tenemos los comunicadores para incidir en esa mirada de gestión, en estas tensiones que tenemos, si querés, las oficinas de comunicación dentro de las estructuras de gestión de las universidades, y cómo incidir en universidades, entendiendo que las dimensiones institucionales impactan en la capacidad de incidencia, en decisiones políticas que son autónomas a la gestión de la comunicación. El lugar que tiene la comunicación, los equipos de comunicación, en la relación con los estudiantes o no, en el alcance o no, no es el mismo que tiene la Secretaría Académica o la Secretaría de Bienestar para producir esa comunicación. Digo, desde el lado de adentro, ¿cómo se ataca eso? Bueno, tocaste el tema central, digamos. A este punto, pensé que íbamos a llegar a este punto en el final de la charla. Pero es el corazón de todo, eso, Manuel. Por eso dijiste que hay que contar lo importante primero. Para mí, la política, la gestión y la comunicación es una mesa de tres patas, y si una de esas tres está floja, el proyecto institucional tiene problemas. Es así. El que no entienda que la comunicación es la tercera pata de sin una comunicación buena, una buena gestión buena, que no tiene una conducción política clara, con objetivos claros, con un proyecto institucional que tiene un norte, es errática, digamos, no tiene ningún sentido. Sí, puedo conseguir algunos likes con algún posteo, puedo hacer algunas cosas, todo fantástico. Una política, un proyecto institucional bien escrito, ¿no? Que todos lo leímos y dijimos, che, qué bien que está esto, que la asamblea universitaria lo leyó, levanta la mano, vota un rector, porque el proyecto es bárbaro, pero después la gestión naufraga y la comunicación es desorganizada, la nada misma, también, digamos, al final del periodo de 4 años, esos asambleístas que levantaron la mano, por decir algo, digamos, ¿no? Porque a los estudiantes ni le vale ni le viene esta cuestión, nada, no entienden qué pasó. O sea, dio resultado, no dio resultado, las políticas que dijeron, bueno, para mí la comunicación es central. Estar en los lugares donde se toman las decisiones de todo es fundamental, digamos. Y para poder estar en los lugares donde se toman las decisiones, hay cosas que no podemos hacer nada y hay cosas que sí podemos, digamos, hay situaciones donde sí podemos hacer. Por ejemplo, a mí la pandemia me sirvió para estar en los grupos de WhatsApp clave donde no te digo que se deciden, pero sí se conversan previamente a tomar una decisión. Vino la pandemia, no había grupo de WhatsApp de decanos, se armó un grupo de WhatsApp de decanos. No había grupo de WhatsApp de los secretarios, se armó un grupo de WhatsApp de los secretarios. No había un grupo de WhatsApp del gabinete, que es un poco más amplio que los secretarios, se armó. Me metí en todos. Con alguna excusa logré meterme en todos esos grupos de WhatsApp, que era importante porque yo me enteraba de todo, estoy al tanto de todo. Con el tiempo empecé a opinar, ¿no? Empecé a opinar los horarios, días y horarios de los actos de graduación. No podemos hacer un acto de graduación un miércoles a las 10 de la mañana. Los graduados trabajan, todos ya. El 90% de los que vienen a un acto de graduación trabajan. Si vos le pones un acto de colación un miércoles a las 10 de la mañana, si vive lejos, le cuesta venir, viene solo. Si trabaja, se tiene que pedir el día en el trabajo. O sea, ¿por qué le vamos a complicar la vida? ¿Por qué no hacemos los actos de graduación a las 5, a las 6 de la tarde, cuando terminó el horario de trabajo? Lo conseguimos, convencimos, le explicamos esto a la gente. ¿Cómo se armaban los actos de graduación? Y en los mejor horarios para los no docentes. A las 10 de la mañana. Ahora, ¿y la gente? Otra cosa también. Hagamos un solo acto, llenemos la carpa de estudiantes. Y vos decís, ¿y la familia de los estudiantes?
Y bueno, no, lo que pasa es que si hacemos un solo acto de 500 personas, es mejor, no, hagamos dos actos de 250 personas para que los estudiantes vengan con su familia. Es el momento más lindo de su vida. Nacimiento del hijo, no sé qué sé yo, y el día que te graduaste. ¿Cómo vamos a dejar a la familia afuera de eso? ¿No vieron cómo vienen vestidos el día que hay una graduación? ¿No vieron los ramos de flores que traen? O sea, eso, digamos, poder participar de las mesas donde se discute eso y ser claro, o sea, yo les digo, ese tubo que entregamos es lo único que nos salva de que existamos. Si no entendemos, y yo se los digo con esta vehemencia, llevo la argumentación al extremo, el contexto me lo permite también, porque yo creo que muchos se han dado cuenta de que la Universidad Nacional de Córdoba tenga 400 años y que la Universidad de Buenos Aires tenga 200 años, no quiere decir que van a ser para siempre. Y creo que entonces el contexto me lo permitió, insistí y digo, bueno, si los actos de graduación si yo te digo, Manuel, en esta conversación, el egreso es lo mejor que nos pasa como universidad. Bueno, entonces convirtamos eso. Mira, ahora vengo peleando, y ojalá se me dé este año, para que todas las universidades públicas, y si no son todas, las que puedan, 55 universidades, previo al 25 de mayo, el 23, el 22 de mayo, hagan un día todas juntas un acto de colación y entreguen 200.000 títulos. Y generemos una noticia de muchísimo impacto nacional y un hecho político alejado de la política. No es una marcha, no vamos a marchar, no vamos a hacer discursos políticos ese día, vamos a entregar todos juntos 200.000 títulos universitarios. Me encanta. Vos decís una... Entonces, vos me decís, bueno, yo trato desde mi lugar, a veces con mayor suerte. Hace 5 años que estoy, Manuel, gestionando la comunicación institucional. Recién el año pasado logré que los actos de colación se hagan en un horario, en el horario que necesitan los estudiantes y no en el horario que necesitamos los trabajadores. Pero me quiero meter ahí porque digo, ¿por qué el secretario de comunicación tiene que, digamos, ¿en qué parte de su rol comunicacional, de la gestión de la estrategia de la comunicación institucional, por qué es una tarea del comunicador de la institución ocuparse del horario del acto de colación? ¿Qué aparece ahí? Eliseo Verón tiene un texto, que no me acuerdo si es que se llama La construcción del acontecimiento, que si uno lo lee a ese texto desde el punto de vista de la comunicación institucional, yo recomiendo leer ese texto, pero desde el punto de vista de la comunicación, ¿por qué me sirve hoy? Yo, los años que estudié los textos de Eliseo Verón, siempre pensé que estaba muy bien, pero yo no quería ser semiólogo. Digamos. No quería ser semiólogo, no me interesaba esa parte de ser un analista, un comunicólogo. Yo quería ser periodista, escribir, producir. Hoy, recuperando un poco de esas lecturas, el tipo le da una importancia a la construcción del acontecimiento y ahí me entendí una parte que es fundamental. Desde nuestro lugar de coordinadores, directores, el cargo que tengamos, tenemos que trabajar para producir el acontecimiento. Es fundamental. Entonces, yo lo que digo es, está muy bien planificar la cobertura de un acto de graduación. ¿Cómo lo vamos a cubrir? Foto, contenidos para redes, video, lo que fuere. Bien, esa es la cobertura. Nosotros tenemos que incidir en la producción del acontecimiento. En el mejor día, el mejor horario, el mejor lugar. Yo miro todo, la iluminación. O sea, los compañeros de técnica iluminaban el espacio para las 200 personas que estaban ahí. Y yo le digo, tengo 100 y pico mil personas en Instagram. Yo tengo que iluminar el espacio para las 100.000 personas que no vienen, no para las 200 que están ahí. No me ilumines todo como si fuera la cueva de Skeletor. No es, o sea, necesito una luz para la cámara, para el celular. Entonces, el día que se están montando las luces, voy con el fotógrafo, con el camarógrafo, con el chico que hace redes, con su celular, y prueben, y que ellos decidan. Ellos me dicen, necesito, y los de técnica me tienen que armar. Estamos entrándole a la comunicación desde el lado de una mirada primero estratégica, en términos de ubicarse en los lugares donde se toman las decisiones. Vos lo relatás de una manera muy concreta, que es me metí en todos los grupos de WhatsApp para enterarme de las cosas, ¿no? Ahora, es muy común escuchar
decir a la gente, la comunicación es muy importante, la comunicación es muy importante, la comunicación es muy importante, sobre todo a las personas que son decisoras en las organizaciones, pero para que vos te enteres de las cosas que necesitabas enterarte, tuviste que, déjame decirlo así, abrir la puerta de la habitación y decir, hola, ¿qué tal? Quiero entrar acá, cuéntenme qué cosas pasan. ¿Qué hay entre la distancia de ese discurso de la importancia de la comunicación y el lugar que efectivamente se da a los comunicadores? ¿Por qué pasa eso? En general, en la capacitación que hicimos con la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, no sé, 35 universidades de la región dijeron, el problema es que los comunicadores no nos sientan en las mesas de decisión. Hay un elemento que es claro, que son los comunicadores quienes tenemos que ir a ocupar esos espacios, que ya quiero entrar por esa vía en un segundo, pero por otro lado, ¿por qué los referentes de las organizaciones tienen tanta dificultad para sentar a los comunicadores en esos lugares? ¿Cómo ves eso vos? Bueno, ahí no sé, ahí depende de cada universidad. A mí me parece que las universidades tienen su consejo superior, su asamblea universitaria anual, y la mar en coche. Eso está todo muy bien. Y todos entendemos que el órgano superior, es el consejo superior. Ahora, está todo fantástico. La mayoría de las áreas de comunicación dependemos en general de una secretaría, y de esa secretaría va directo al rector. Directo. O sea, no es que nuestro plan de comunicación institucional 2025 y si alguien tiene esa desgracia, lo compadezco. Yo no tengo que presentar mi plan de comunicación 2025 frente al Consejo Superior y que me lo apruebe el Consejo Superior. No, eso no ocurre así. Es decir, que la cadena de mando, cuando vos la analizás, en general, hay algunos colegas que son secretarios. Hay algunos, el otro día hablaba con una persona con la secretaria de extensión de la UNER, de la Universidad de Entre Ríos, y ella es licenciada en comunicación, y de ella dependen varias áreas, entre ellas la comunicación, ¿no? Para ella la comunicación es central y es la que toma las decisiones centrales en términos de comunicación, es la que define la política de comunicación, es ella. Antes era subsecretaria, ahora está a cargo de la secretaría, o sea, tiene poder de decisión. Pero en general los directores de comunicación y demás tienen un secretario por encima y después va directo al rectorado. Es decir, que no tenés tantas cadenas de mando como para ver cómo podés hacer. Eso por un lado. Segundo, tenemos que ser, a ver, las universidades son organizaciones de base pesada. Es decir, hacer cambios en las universidades lleva tiempo, ¿no? No es fácil crear una carrera nueva, no es fácil cambiar el programa de una carrera, no es fácil hacer un concurso docente, o sea, todo cuesta mucho. Pero suele pasar que los rectores, las rectoras, y esto te juro, Manuel, que en todos estos años, sobre todo yendo mucho a las reuniones del CIN, viendo ahí un poco qué cosas se converten, los rectores y las rectoras valoran muchísimo las opiniones audaces. O sea, aquellos que tienen un proyecto que intenta, contra viento y marea, cambiar una cultura institucional. Lo valoran muchísimo, muchísimo. Yo he tratado en todos estos años de construir con todas las autoridades, pero sobre todo con el rector y con algunos secretarios, y después lo puedo respaldar con cifras. Esa es otra, digamos, ¿no? Ellos miran, yo todos los meses de diciembre presento, así como presento un informe que va a ser parte del informe de gestión que se va a votar ahora, que lo va a votar la Asamblea en marzo, ¿no? Yo presento mi informe cualitativo y cuantitativo en el mes de diciembre. Ahí están todas las estadísticas de cómo nos fue en todos los canales de comunicación. Las universidades tienen una característica, las universidades en general, las universidades argentinas en particular, y las universidades públicas argentinas en particular, tienen una característica de la amplitud y la diversidad de públicos que atienden, los volúmenes de públicos que atienden, porque atienden estudiantes, docentes, no docentes en términos de la vida institucional universitaria, investigadores, pero también empresas, gobiernos, comunidades locales. No es lo mismo, digo,
vos venís atacando en un nivel que digo es la narrativa, venimos atacando el posicionamiento dentro de la gestión para poder construir esas narrativas, pero hay algo en el orden de para qué y a quiénes le hablamos y cómo le hablamos a las personas que está más asociado a las decisiones estratégicas. Estratégicas en términos de cómo gestionar esa comunicación, cuánto esfuerzo. Vos acabás de hablar, yo llegué y no tenía esta estructuras rígidas, equipos que no estaban interesados en ir por esa línea. ¿Cómo se piensan o qué desafío? Hay una frase que me gusta mucho que es, si solo pensamos en lo que queremos decir, no nos importan los que nos van a escuchar. ¿No? Entonces, ¿cómo se construye esa estrategia en la cual, qué canales, por dónde, qué temas, qué cosas, cómo trabajas esas decisiones? ¿No? Bien, esto que te voy a decir no lo pensé en ese momento, sino que es una reflexión posterior. Me di cuenta que fue pasando eso. Primero, tenés que tener claro la identidad de tu institución. Todas las universidades somos iguales y todas las universidades somos distintas. Digamos. Así como yo te dije, todas las universidades recibimos ingresantes, todas las universidades entregamos títulos, eso es lo que tenemos en común. Y después cada una tiene su identidad. Y eso es central, digamos, ¿no? Tener claro cuál es la identidad, pero no la identidad que está escrita, digamos, no la identidad que te escribe el ChatGPT, que vos le decís, bueno, ¿qué es la Universidad Nacional de Córdoba? Y el ChatGPT te tira lo que es, sino lo que vos podés escribir. Entonces yo digo, Universidad de San Martín, digamos, ¿no? Digo, bueno, si tengo que hacer 3 oraciones, entonces yo te puedo decir, somos una universidad capaz de montar un laboratorio en el espacio, realizar una vacuna de punta a punta y recibir a los estudiantes de los barrios más pobres de la provincia de Buenos Aires. Listo, en una oración. Te defino eso, vos lo decís, ¿dónde está eso en la página web de la universidad? Hoy está, antes no estaba. Hay un lugar donde vos entras no me acuerdo ahora si es quiénes somos o qué, que de pronto te encontrás con frases de ese tipo. Pasamos de, somos una universidad, parte de un sistema, esa frasecita, ese parrafito que yo escribí, todo el mundo, todas las autoridades se lo aprendieron de memoria y lo repiten a cuanta reunión va. Eso es clave, digamos. Hizo un video. Estoy buscando, ¿eh? El primer video institucional que hice, Manuel, sí. En abril de 2019, a 2 meses de asumir como director de comunicación, la serie que mirábamos todos en ese momento, todo lo que están en los consumos culturales de avanzada, digamos, ¿no? Todos estábamos mirando Game of Thrones. Todos, en el año 2019. O sea, no se conversaba de otra cosa en Twitter. El tema central de Twitter era Game of Thrones. Se iba a estrenar, ponerle la 4ª, la 5ª temporada en abril de 2019. Yo te dijera el 13 de abril, domingo 13 de abril, se estrenaba el primer episodio. Todo el mundo iba a estar hablando de esa serie ese día. Con un grupo, con el equipo audiovisual de ese momento, que yo me di cuenta, la universidad había contratado a 3 personas para filmar a todos los profesores del curso de ingreso y hacerle postproducción de cada una de las clases. Un delirio. Delirio porque eran muchas clases de muchos profesores y 2 postproductores. Y era imposible, o sea, imagínate, tenías que filmar al tipo con un croma y hacer como hacían con José Pablo Feynman en el canal Encuentro. O sea, sí, fue fantástico, o sea, me encantaría que todas las clases para los formatos híbridos y virtuales fueran así. Claro. Necesitabas una mega productora para armar una cosa así, o por ahí ahora, en ese momento no había herramientas de inteligencia artificial para postproducir, bueno, hoy cambia un poquito eso. Entonces, cuando yo conozco al equipo audiovisual que dependía de otra gente, y los conozco y me tomo unos mates con ellos y me cuentan y me muestran cosas que hacen para la industria del cine, yo no podía creer. Lo primero que pedí es que esa área dependiera de mí. Como estaban catalogados como unos vagos que tomaban mate todo el día y no hacían nada, la persona que los tenía a cargo me dijo, llévatelo, ¿sabes qué? Tomá, que empiecen hoy con vos. Después hacemos la modificación en la estructura orgánica. Pero llévatelo. Si no hacen nada, me los traje. Y les propongo, ellos me empiezan a mostrar y veo, son capaces de replicar cosas. O sea, vos les mostrás un video y le decís, quiero hacer esto mismo, y con 2 computadoras que andan más o menos mal, te lo lograban hacer. Entonces les digo, mira, ¿están mirando Game of Thrones? A todos les encantó.
¿vieron la apertura de Game of Thrones? Sí, la ponemos. Le digo, ¿no podemos hacer que el campus sea como la apertura de Game of Thrones? Y yo voy tirando datos de cuántos estudiantes tenemos, cuántos metros de laboratorio, cuántas aulas. Miran el coso, se ponen a pensar entre ellos. 20 de febrero era más o menos. Me dicen, sí, podemos. Digo, ¿y habrá chance de que tengamos el video para el día que se estrena la... Se miran, qué sé yo, me dicen, mira, si lo único que hacemos es esto, solo esto. Y además, todos hacemos solo esto. O sea, hasta los que no saben producir mucho, que nos hagan la fotografía, que nos hagan la... Sí, llegamos. Digo, listo. Y arman un video que a mí me parece espectacular, que si pones lo vas a encontrar, si pones Game of Thrones, un Sam, qué sé yo, en el canal de YouTube lo vas a encontrar. Y vos decís, ese video fue de abril a diciembre de ese año, o a más, incluso entrado el año siguiente, fue el video institucional de la universidad. Cada vez que venía, suponete, embajador de Alemania a firmar un convenio con el rector, y el rector lo recibe y le tiene que contar qué es la universidad. ¿Quiénes somos? Le ponía ese video. El tipo no lo podía creer. Y además, generaba mucha... Ahí está. Generaba mucha conversación. Claro. Porque el tipo le decía, mirá qué bueno, estaba mirando la serie el tipo, obviamente, y entonces el rector también, y conversaban un poco, miraban esto, el tipo no lo podía creer, qué sé yo. Ese era el video institucional. O sea, lo pasábamos, o sea, en los actos de graduación y cuando recibíamos a un funcionario, una autoridad o alguien. Ese era el video que le mostraba el rector. Y todos, del rector para abajo, todos mostraban ese video. Cuando me decían, che, ¿me pasás el link a un video institucional que tengo una reunión? Yo le mandaba ese. ¿No tenés otro? No. No tengo otro. Eso es lo que estamos mostrando. Tiene la info actualizada. ¿Estás mirando la serie? No, bueno. Si sale el tema, la serie es así, le daba letra y listo. Y eso también fue un cambio que en ese momento yo cuando pensé el video, yo no lo pensé en términos de les voy a dar una linda tarea a estos pibes, les va a gustar hacerla, va a estar bueno, si logramos publicarlo el mismo día que se va a estrenar la serie, vamos a hacer un poquito de ruido en Twitter. Después que lo publiqué, me empecé a dar cuenta, digo, pará, si nosotros logramos que el rector, cuando recibe a alguien y le pone un videito para contarle quiénes somos, pase este video, entonces vamos a introducir un cambio violento en la forma, o sea, puede ser nuestro caballito de batalla. Y terminó, al rector le encantó, el rector lo vio en Twitter. Esa es otra de las cosas, Manuel, no validamos nada con nadie, salvo la información científica con los científicos o los datos duros de algunas cosas para no pifiarle. Ahora, yo publiqué eso un domingo aparte, en las cuentas de las redes, y nadie sabía que estábamos haciendo eso. Y de pronto se encontraron con eso, y fue como, y al toque me empezaron a felicitar. O sea, inmediatamente pasó eso. Y eso me dio también la espalda para... Después hicimos uno también que estuvo muy bueno, usando la serie Stranger Things. Y también lo mismo, lo publicamos y salió publicado y qué sé yo, pero a mí me sirvió porque hacía muy poco tiempo que yo estaba ahí. Si yo le tenía que explicar a cada uno por qué había que cambiar el lenguaje, el formato y qué sé yo, y eso funcionó a todo nivel. Por eso cuando vos me decís, bueno, sí, vos podés pensar un tipo de comunicación para los estudiantes, para interactuar con esa comunidad, pero ¿qué haces con las autoridades? ¿Qué haces con...? No, a las autoridades también le doy de eso. También le doy de ese tipo de material. ¿Siempre es así? ¿Todo el tiempo es así? No, no es todo el tiempo así. No es siempre así. También, digamos, hacemos otro montón de cosas. Digo, la rectora, la vicerrectora está en Alemania y, digamos, y además de llevarse algunos materiales de UD, se llevó una carpeta que le hicimos súper institucional, con una cosa que vos la ves y es Naciones Unidas casi, porque con la gente con la que tiene que ir a reunirse y a tratar de gestionar determinados acuerdos y demás, bueno, necesita eso también, y eso también lo trabajamos. Pero, sí, perdón. Pero insisto con lo otro, o sea, no es que el video institucional, este es que es para los estudiantes, que les gustan estas boludeces de la serie, qué sé yo, pero para las autoridades armo una cosa que solo tiene cifras, que solo tiene cosas. También de esos tengo, también tengo armado de eso. Si alguien dice, no puedo poner Game of Thrones porque, no sé,
¿viste? Me voy a reunir con una persona que odia la cultura Netflix y la cultura serie, y si le pongo eso se pone loco, es un hombre del siglo XIX, no mira televisión, entonces no va a entender. Bueno, tengo este otro, si querés Claro. dale ese video y ya está. Pero no me pasó nunca, 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 nunca. Lo que te preguntaba, esta distinción donde vos haces, ok, hay una definición que se toma que busca romper algunas maneras de construir lenguaje, ¿sí? Pero cuando hace esta distinción sobre la vicerrectora en Alemania, digo, vuelve a hablarse de la importancia de contar con la información estratégica en términos de las políticas de gestión y un profundo conocimiento como de la realidad cultural. Ahí está, ahí dijiste algo que me conecta con lo que había empezado a decir. Identidad. ¿Quiénes somos? La Universidad de San Martín, desde que se creó, aunque estuviera solo en un papel, hasta ahora ha hecho de la palabra innovación en la investigación, innovación en no sé qué, un lema. Ahora, ¿cómo es? Tenemos los biotecnólogos más innovadores, tenemos los sociólogos más innovadores, pero la comunicación no. Entonces, hay una identidad. Digamos, nosotros no somos la UBA que, digamos, que a la hora de comunicar te tira por la cabeza los premios Nobel, te tira con la cabeza la tradición, los presidentes que pasaron por ahí, o sea, la élite. Somos otra cosa, ni mejor ni peor, somos otra cosa. O sea, que primero pienso en la identidad, después identidad, mensajes y sujetos. Es como, pensás en la identidad, ¿cómo convertís la identidad en esos mensajes? Sujetos, ¿quiénes van a ser tus voceros y tus destinatarios? La parte de los voceros a mí me parece como fundamental, porque esa es otra de las cosas también que me parece que en general las universidades lo han empezado a hacer bastante y bastante bien, y es una de las cosas que yo más destaco, digamos que es bastante transversal a todas, que han logrado que su comunidad se conviertan en voceros de sus valores, de su identidad, cada vez más. O sea, cada vez que vos le pones un micrófono a un estudiante, o al papá de un estudiante que va a un acto de colación, o se convierte en un vocero, en un buen vocero. Con los docentes es más complejo, porque el docente de dedicación exclusiva está muy fidelizado, el docente de dedicación semi-exclusiva también está un poco fidelizado, el docente que es interino o que es dedicación simple, generalmente acá pasa mucho eso, en el AMBA, da clases, quizá tiene 4 horas semanales en tu universidad, 4 horas semanales en otra universidad y en una privada o en un terciario o en una secundaria algunas horas más. Entonces, no está tan fidelizado. Vos le entras a sus redes sociales y casi nunca solo te comparte las cosas en situaciones como, no sé, previo a una marcha universitaria. Ahora, docente de dedicación exclusiva o semi-exclusiva es un recontra vocero tuyo, digamos, ¿no? Y cada vez que él pone algo en sus redes es clave. Investigadores lo mismo. Familia de los investigadores también. Es como fundamental, digamos. Nosotros siempre le pedimos a los investigadores que además de poner las cosas en sus redes y qué sé yo, que traten de que sus familias hablen también en las redes de lo que ellos hacen. Por supuesto, yo siempre trato, digamos, de si cada 10 investigadores que hablo para convencerlos de alguna cosa que quiero hacer, uno se entusiasma y me da pelota, yo siento que ya es suficiente, porque a ese que logré entusiasmar, yo sé que ese después va a lograr entusiasmar a todos y qué sé yo. Y hablando un poco de lo que vos hablabas, de las estructuras de la universidad y dónde conseguir los aliados justos para poder hacer las cosas que uno quiere hacer, los directores de carrera, por ejemplo, que por ahí no están no son secretarios, no son decanos, pero dirigen carreras, son personajes fundamentales, o sea, claves, los directores de carreras. Los directores de carreras, por lo menos en universidades como la de San Martín, tienen contacto directo con los docentes de esa carrera, y tienen el termómetro, la temperatura, y conocen las historias en general, porque les ha tocado resolver cuestiones particulares y demás, suelen tener un buen termómetro de lo que está pasando, digamos, en la comunidad, ¿no? Y son personas con las que trato de... La Universidad de San Martín tiene 140 carreras, no he hablado con 140 directores de carrera, pero he conocido a muchos, trato de construir un diálogo con ellos. Cada vez que quiero hacer alguna acción de comunicación, los tengo que tener
adentro, porque ellos tienen en su mailing a un montón de gente, tienen en sus redes personales a un montón de gente clave. No sé, a mí me parecen como personajes fundamentales para tenerlos, digamos, cerca, mostrarle cosas, hacerlos partícipes, testear cosas con ellos. Eso, así como yo te digo, no valido nada con nadie, o sea, no es que antes de sacar esto se lo muestre un montón de gente para ver, no, autoridades, pero sí me gusta testear cosas de comunicación con docentes, con directores de carrera, mostrarles en qué estamos. Cuando me junto con alguno, decirle, che, mirá, estoy en esto, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? Porque, no sé, me parece que es un buen, un buen termómetro de lo que hacemos. Martín, tocas, ya para empezar a cerrar, tocas algunos temas, pasamos por decisiones estratégicas, por producción, por reconocimiento, narrativas, y hay algo también en la complejidad de la propia organización, de las organizaciones donde nosotros estamos, que es el gran volumen de información que se maneja, ¿no? Los procesos, esos estudiantes que ingresan y que un día se convierten en graduados, circulan por una gran cantidad de ámbitos dentro de las universidades que requieren un montón de información administrativa, información de procesos, digamos. Nos pasa con los equipos de comunicación, el equipo de comunicación en la universidad, que muchas veces nos sigue pasando que todavía nos enteramos de servicios, si uno piensa en servicios en términos de lo que le ofrece la universidad a la comunidad, que no sabíamos que existían en nuestra propia universidad, por el nivel propio de la complejidad que tienen los distintos equipos. ¿Cuán importante o cómo ves en el ejercicio gestional que el ordenamiento de la información? Te quiero dar un ejemplo para que me lo puedas traer hacia el caso exacto del UNSAM. Estamos en proceso de reorganización del ecosistema web de la Universidad Nacional de Córdoba, de su web institucional, para orientarla mucho más a la experiencia del usuario, a que nos importen más los que nos van a escuchar que los que vamos a decir nosotros, digamos, para poder hacer accesible esa información. Y en ese proceso, en el caso de la Secretaría Académica de la universidad, el propio equipo de la Secretaría Académica se dio cuenta de que entre las funciones no estaba el hecho de que la Secretaría Académica aprobaba los planes de estudio de la universidad. O en el caso de la Secretaría de Ciencia y Técnica, los botones de subsidio y becas que buscan los investigadores no estaban en el primer plano en términos de acceso cuando alguien entra a buscar. ¿Cómo ha sido, cuáles son los desafíos en términos de organizar información para poder pensar esas narrativas, para poder, cómo trabajas mucho más allá del producto, del canal, del engagement, ese paso anterior que tiene que ver con organizar la información importante a la cual quieren acceder los públicos que tenés como objetivo, ¿no? Bien, ahí también vas al hueso de la cuestión. Por ejemplo, nosotros cuando rediseñamos la página web, digo rediseñamos porque en sí el trabajo fue más de rediseño que de reestructuración, pero hubo también algo de reestructuración, digamos, pero toda la reestructuración que pensamos fue bajo el concepto, digamos, tan de moda ahora de experiencia de usuario. Bueno, ¿quiénes son los usuarios del sitio web principales y cómo lo usan? ¿No? Uh-huh. Esa fue como la primera pregunta. Bien, de esos, además, las personas que usan el sitio web, ¿por qué otros canales se informan, nos consumen, interactúan y qué sé yo? Uh-huh. Para poner un ejemplo, yo no pretendo que un estudiante lea una nota que esté en el sitio web, de ninguna manera, o sea, las notas, lo que son las noticias que están dentro de un espacio del sitio web, yo no pretendo que sea información que le llegue al estudiante. No es el objetivo ese. No está hecho para que lleguen a los estudiantes, no están hechas para que sean un producto masivo de consumo. No eso. Tienen otra función. El estudiante nos sigue, sobre todo en nuestra universidad, en Instagram, ¿no? Que es el canal que hemos elegido, porque, digamos, estoy contento con el equipo que tengo, es grande, está buenísimo. No puedo alimentar 8 redes sociales con contenidos distintos, así sea apoyándome en todas las inteligencias artificiales disponibles. Digamos, ¿no? No es que digo, pongamos este contenido buenísimo en Instagram, en X, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn, en Twitch, en Reddit, en no sé qué,
porque todo va a todos los canales. No tengo gente para hacerlo, no me interesa hacerlo en este momento. Los estudiantes, en nuestro caso, de nuestra universidad particular, han elegido comunicarse con nosotros a través de Instagram. Ellos esperan cuando hay paro de docentes y no docentes, ellos esperan que la información esté en el Instagram de la universidad. Se van a enterar por ahí. Si no, yo no lo publico ahí, no se enteran. Eso es así, y tengo que tener claro que eso es así. O sea, yo no pretendo. ¿Para qué usan la web los estudiantes de la universidad? Para inscribirse, para buscar la información vinculada a su trayectoria académica, puntual. Bien. Entonces, eso tiene que estar, antes hacían 3 clics para llegar, tienen que llegar en 1. Y en la home, arriba, visible. Eso es clave, o sea, tiene que ser lo central de todo. Las personas que... la universidad hace un tiempo, digamos, dijo, es una universidad, como muchas, con un carácter asociativo muy fuerte, con estados, con organizaciones, con empresas y demás, ¿no? Tiene un carácter asociativo muy fuerte. Bueno, entonces, si tenemos un carácter asociativo muy fuerte, para el mundo exterior tiene que ser muy fácil encontrar las cosas. Entonces pasamos de una web que vos tenías un scroll, no te digo infinito, pero 4 monitores, por decir así. Scrolleabas 4 monitores a 2, no más de 2. Limpiamos un montón de cosas, sacamos un montón de cosas, todo el mundo se quejó, todo el mundo, o sea, fue insoportable todo ese proceso, porque yo era el encargado de decirle al que tenía el banner ahí abajo, tu banner no está más. Y la otra y además, bueno, la empatía para escuchar al otro también, y entender que para el otro era un drama, y escucharlo, y tratar de ofrecer una solución alternativa. No, te mando un mail y te pongo, a partir de mañana, no sé qué, tu información va a estar acá. O me oculta, inaccesible, y le mando el link. No, le explico, qué sé yo. Fue un proceso, se lo tomó así, y tratamos de pensar el sitio así, ¿no? El estudiante cómo lo usa, el docente cómo lo usa, la sociedad con la que se dialoga y demás, cómo se usa. Después, algo que nos sirvió muchísimo era que distintos actores de la universidad incorporaran a su firma electrónica en los correos electrónicos diferentes links específicos. Digo, si vos sos secretario de deportes, como es director de deportes, ¿no? Que está dentro de la Secretaría de Extensión. Y vos, como director de deportes, qué sé yo, tratás de hacer un convenio con un club para que en los horarios en los que la cancha de hockey no se use, vos se la alquilás al club. Y así generás recursos para que los pibes viajen ahora a los JUPLA, a los Juegos de Playa de Marzo. Entonces vos empezás a hacer gestiones institucionales. Y bueno, ¿cuál es la firma del director de deportes con lo que firma todos los correos electrónicos? Firma así, pone su nombre, su cargo, su celular, y en general por defecto se ponía el sitio web de la universidad. No, específico la parte de deportes. Que la persona que lee tu mail y clique ahí, entre directo a deporte. Y así con cada uno. Eso nos sirvió a todas esas personas que me lloraron porque su banner desaparecía de la web. Eso les facilitó un montón de cosas. Después a cada uno le hicimos QR, ¿no? Cualquier persona con el cargo más pedorro que te puedas imaginar dentro de la universidad tiene una firma con QR que reparten desde tarjetas con QR hasta no sé, todo está hecho con formato... Te lleva a tu área específicamente. Te lleva directo a tu área específica. En mi propia mirada profesional, el ecosistema web, como organizador de la información de una organización compleja, como en mi caso es la Universidad Nacional de Córdoba, donde vos tenés grandes volúmenes de servicio e información que con 400 años de historia se han ido desordenando y hay compartimentos estancos de la información. El gran desafío es entender que la web no se entra solo por el home digamos, porque no es una réplica del edificio institucional que dice, si no me ponen la apertura de la puerta no me va a ver nadie. Y cuando los usuarios ponen en Google, y después va a dejar de ser en Google y empieza a ser ChatGPT o lo que fuere para buscar la información que están tratando de encontrar, es la manera en la que van a llegar de manera directa. Entonces,
y con esto te pido la reflexión final en relación al lugar que ocupa la comunicación en los desafíos en las universidades, pero te lo quiero proponer desde una perspectiva de los desafíos para adelante. Si nosotros los equipos de comunicación gestionamos las plataformas digitales de organizaciones, lo voy a decir a propósito, gestionamos la web, gestionamos las redes sociales, gestionamos el canal de YouTube, gestionamos al menos algunos de los correos institucionales, y entendemos que en la digitalización de nuestra vida las personas se relacionan a través de la universidad esencialmente por sus canales digitales, los equipos de comunicación terminamos siendo responsables de gestionar las relaciones de la universidad con su comunidad, ¿no? Tal cual. ¿Cómo ves ese escenario? Digo, más allá de esta caracterización que vos decías, donde, bueno, un poco depende de la relación con el rector o no, de la audacia del responsable de gestionar eso, en términos de los desafíos que tienen las universidades, de entender que sus webs, sus redes, sus plataformas son plataformas de relacionamiento comunitario. ¿Qué pasa hoy? Así como se ha ganado en expertise vinculada a muchos de nosotros, nos hemos vuelto expertos en cambios del algoritmo de Instagram para saber si conviene poner un reel o un carrusel de fotos, ¿no? Y seguimos cuentas de gente que te está contando eso todo el tiempo y vos decís, necesito esta información para... Ahora, eso está muy bien. Ahora hemos perdido todo lo otro que vos acabas de decir, que a mí me parece central, digamos. O sea, solemos ser o debemos ser gestores de espacios que hacen mucho por las relaciones públicas, mucho por las relaciones institucionales, pero muchísimo por toda esa parte. Pero yo lo que digo siempre es, si eso uno no lo dice, si eso uno no lo pone en valor, yo digo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Si un investigador de mi universidad hace una transferencia tecnológica a una empresa para que desarrolle ese producto, ¿dónde está mi parte? ¿Dónde está escrito todo lo que yo hice para que esa investigación se conozca, para que esa investigación tenga prestigio, para que esa investigación se inscriba en una línea de tiempo? ¿Dónde está todo eso? Porque eso tiene un valor. Hay una empresa que se acercó a ese desarrollo. ¿Cómo se enteró la gente de esa empresa que el señor que hizo los barbijos del CONICET en la pandemia, ¿no? Los investigadores fueron de la UNSAM y de la UBA. Sí. ¿Cómo se enteró ese empresario que había investigadores de la UNSAM eran capaces de aplicar nanopartículas a las telas? ¿Cómo se enteró? ¿Dónde vio la información? Yo hablé con el empresario. Me terminé, no te digo haciendo amigo, pero tenemos una hermosísima relación. ¿Dónde se enteró? ¿Dónde se enteró? ¿Dónde cliqueó? ¿Dónde encontró la información? ¿Dónde profundizó la información? ¿A quién contactó primero? ¿No? ¿A quién contactó primero? ¿Por dónde nos contactó? ¿Quién hizo después el puente entre uno y otro? Ah, bárbaro. Se vendieron millones de barbijos. ¿Dónde está el retorno para nosotros para poder comprar mejores cámaras, para poder contratar más personal? No se puso en valor. Yo todo esto, por supuesto, lo pensé muchísimo después, ¿no? Y porque alguien me lo dijo. Me dijo, che, no puede ser que vos haces todo esto, ustedes hacen todo esto y no están en ningún convenio, no están en ninguna cosa, nada va para comunicación. Tenés que empezar a pedir. No pasan esas cosas. Y yo pensé todo lo del barbijo, y dije, claro, o sea, el tipo, la nota, el contenido en las redes lo vio en las redes nuestras, la nota estaba en la web, nos escribió a nosotros un mensaje directo por redes sociales, hicimos todo el trabajo de no sé qué, hicimos una cantidad de comunicación después cuando el proyecto se desarrollaba, armamos una cantidad de cosas, y uno dice, bueno, es lo que nos toca, fantástico. Ahora, si todo esto uno no lo cuenta, no lo dice, no lo explica, por lo menos donde en los espacios que uno puede, ¿no? Yo esto lo cuento, lo digo, insisto, lo pongo sobre la mesa. Digo, bueno, bárbaro, nos vamos a asociar con una empresa para hacer un desarrollo tecnológico, la empresa sepa que hay un área de la universidad que tiene 20 personas capacitadas, formadas, con poder de fuego, que va a dotar de capital simbólico
a ese desarrollo mientras está en fase de investigación. Eso tiene un costo. Fantástico. No, está bien, después en la reunión, no importa, pero por lo menos que lo sepan. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, Manuel, gracias a vos.